Hola criaturitas de la noche, soy Adri. El día de hoy les traigo unas historias que estoy segura que les van a robar el sueño, porque les voy a platicar de brujas, mediums y fantasmas enamorados. Así que pónganse cómodos. Déjame te cuento los secretos del cuarto azul. Esta historia la vivió la tía de Chelly. La tía de Chelly se dedicaba a limpiar y dar servicio a casas. Entonces, pues sí tenía como ya sus clientes muy marcados. Pero una vez, una señora la recomendó. Iba a ir a limpiar y a estar unas semanas quedándose en una casa que era como una finca que se encontraba un poquito fuera de la ciudad. Dice la tía de Chelly que pues fue muy normal, muy agradecida por esta nueva oportunidad de trabajo y que no, la casa era una cosa increíble, como de película, ¿no? De que una casa de 3 pisos, todo así como de revista, muy muy bonita la casa. La primera persona que la recibió fue una señora, que cuando ella llegó, dice que la recibió esta señora, que pues era una señora ya de edad, muy seria y súper guapa, ¿no? Muy arreglada. Esta señora le dijo pues qué era lo que tenía que hacer, cuáles eran los espacios de la casa que ella tenía que atender, y le dijo, mira, también te vamos a tener esta recámara, un cuartito para que aquí tengas tus cosas y aquí pues tú te quedes a dormir. Ya le explicó todo lo que tenía que hacer con cambios de camas, limpieza, todo lo que tenía que hacer ella diariamente. Y ella tenía muy claro cuáles eran sus labores y la señora le dijo como muy amablemente, tú puedes agarrar lo que tú quieras, ¿eh? Si quieres algo de la cocina, si quieres descansar un rato en la sala, no hay ningún problema, puedes hacer todo lo que tú quieras, excepto entrar al cuarto azul, que es el que está en la parte de arriba, del lado izquierdo. Si escuchas ruidos o algo, tú ni te asomes, tú en tus cosas. Esto le pareció muy extraño, pero dijo, bueno, pues tendrán sus creencias o capaz si hay algo de valor, entonces ellos tienen como esa privacidad. Y ella dijo, no, sin ningún problema, no se preocupe señora. Unos días ella iba a estar sola en esta casa porque pues ella, la señora, la dueña y su esposo iban a estar de viaje, casi no había gente en esa casa. Entonces dice que el primer día que durmió ahí todo estuvo muy normal. En la mañana pues ella tenía que ir a cambiar todo lo que eran, qué sábanas, qué cobijas, todo. Y ella se encontraba pues en cada una de las habitaciones, ya iba a terminar esta parte del cambio de sábanas, cuando de repente escucha como que se abre una puerta y pues ella como que dice, pues qué raro, ¿no? No hay nadie. Sale de la recámara donde estaba y se da cuenta que está entreabierta la puerta del cuarto azul. Lo único que se le ocurrió a ella, dijo, no vayan a pensar que yo abrí la puerta, dijo, voy a ir a cerrarla. Entonces cuando va a cerrarla, alcanza a entrever, porque pues era como que un pedacito lo que se veía hacia adentro, que había como una mecedora. Pero ella está segura que la mecedora se estaba moviendo como si hubiera alguien invisible, pues meciéndose. No quiso investigar más, solo cerró la puerta y siguió en sus cosas. Esa noche pues no ocurrió nada extraordinario, todo normal. Pero dice que las siguientes noches, las siguientes 3 noches, ella escuchaba como pasos, pero pasos muy ligeros, como si fuera alguien que estuviera descalzo paseándose en la parte de arriba. Ella se estaba quedando en un cuartito abajo, en la planta baja. Entonces ella escuchaba como claramente había unos pasos muy ligeritos, como si alguien descalzo estuviera caminando. Ella no le prestaba mucha atención, quería como pues distraerse para no asustarse más, porque al final pues ella tenía que estar unas semanas ahí, era lo que iba a cumplir de su contrato. Entonces ella dijo, no pasa nada. Y al día siguiente de estos días que estuvo escuchando eso, dice que pues igual hizo todo lo que tenía que limpiar de la casa, todo muy bien, y que por la noche regresa a su cuarto y que en su cuarto encontró una nota. Una nota que estaba escrita como con letra temblorosa, como si fuera letra de una niña, de un niño, ¿sabes? Que no estaba como tan definida, pero que decía, esta noche ven a verme, estoy muy sola. Y ella dijo, ¿qué clase de broma es esta? O sea, ¿me quieren espantar? ¿Qué pasó? Porque estoy segura que esta hoja no estaba aquí, esta nota no estaba aquí en mi cuarto, y más porque ella pues siempre cerraba su cuartito, ¿verdad? Entonces pues le pareció muy extraño y nada más lo que hizo fue doblar la notita, guardarla y dormirse. Dice que esa noche empezó a escuchar una voz de una mujer que le hablaba como muy dulcemente, pero pues como si viniera de otro lado la voz, ¿no? O sea, no de alguien cercano. Y le decía justo que fuera a ayudarla, que tenía miedo, que la acompañara. Y ella como que dijo, pues esto no es normal. Salió de su recámara y se da cuenta que la voz viene de la parte de arriba. Sabía perfectamente que era de esta habitación que la señora le había dicho que no entrara.
Entonces como que dijo, no estoy loca, estoy despierta y estoy escuchando esta voz. Que la voz era súper suave y que le decía eso, ven, ayúdame por favor, estoy sola. Entonces ella lo que hizo fue encerrarse en su recámara y al otro día le platica pues a la señora. Le dice, oiga, es que me ha pasado esto, escuché como que caminan y también escuché que alguien me hablaba de esa habitación. Y la señora le dijo, ni se te ocurre ir a investigar, tú no pasa nada, no van a venir aquí a buscarte a tu cuarto, tú no vayas. Y ella le dijo, ok, pero sí como que notó a la señora como que le cambió, se puso más seria y como nerviosa. Y él dijo, no, está bien, no se preocupe, yo no voy a entrar a ese cuarto. Pues no pasaron ni 2 días cuando otra vez dice que esa noche fue diferente, porque aparte de la voz, había algo que hacía que ella, pues no sé, como hipnotizada caminara hacia ese lugar. Dice que siente que era como entre que estuviera sonámbula, pero siguiendo esa voz que le hablaba desde esa habitación. Lo que recuerda es de pronto escuchar esa voz, ella intentar dormir, abrir los ojos y estar frente a la puerta de esta habitación azul a la que no tenía que entrar. La puerta estaba abierta de par en par. Dice que se veía una pequeña lámpara como que prendía y apagaba. Y al final de la recámara, ella no se atrevió a entrar. Pero dice que vio unos ojos rojos que claramente no eran humanos. Bajó corriendo, se encerró en su cuarto y al otro día le dice a la señora, no sé qué me pasó. No entré yo a esta habitación, pero estuve frente a esta habitación, la puerta abierta y vi unos ojos ahí. Y la señora le dijo, en ese cuarto falleció mi hermana de una manera muy extraña cuando éramos niñas. Y no hay persona de servicio que dure más de una semana en esta casa. ¿Tú sabes cómo protegerte de las brujas? Esto lo contó la bisabuela de Clara. Dice que cuando ellos vivían en un ranchito alejado de la sociedad, ya sabes, de esos donde casi ni hay luz. Hay muy poquita luz y muchas personas tenían sus quinqués donde vivían pues así de esta manera. Ella vivía con su esposo que trabajaba también en el campo. Cuando llega su primer bebé, no había pasado ni una semana de que el bebé acababa de nacer y ya estaban ellos pues adaptándose en este ranchito que tenían. Tenían gallinas, tenían un perrito de compañía, entonces pues ella estaba muy contenta cuidando pues con todo el amor y también con un poquito de miedo porque era su primer hijo. Dice que una tarde, por ahí de las 6 que empezó a oscurecer por allá, su esposo todavía no regresaba a la casa. Entonces ella sola se encontraba con el perrito dentro de la casa y el bebé. Y dice que de repente empezó a escuchar que las gallinas estaban haciendo como que ruidos extraños. No era como su canto normal. Y aparte pues ya iba a oscurecer. Se escuchaba como que estuvieran inquietas. Fue y se asomó y no había nada raro. No había ningún coyote ni nada que las estuviera alterando, pero sí se veía que estaban como asustadas. Las volvió a encerrar y ella se fue con su bebé y con el perrito. Dice que de pronto el perro, que era muy juguetón y que siempre estaba con ellos, se fue y se escondió abajo de un mueble que ellos tenían. Y así como que hacía un ruido como si estuviera queriéndole ladrar a algo o a alguien. Dice la bisabuela de Clara que el ambiente empezó a sentirse como muy pesado, como un frío extraño, como muy pesado, como si la noche cayera de pronto más rápido de lo normal. Y dice que no pasaron ni 2 horas cuando empezaron todos estos comportamientos raros de los animalitos, cuando escuchó un golpe en una de las ventanas. Primero creyó que era como una piedra que habían aventado, que fue como un golpe así seco. Se asomó y pues no se veía nada. Ella con su quinqué que tenían ahí para pues hacer su vida, ¿no? Entonces dejó el quinqué uno en la cocina que tenían y otro más pues como en el recibidor que tenían así cerca de la entrada para estar viendo. Y ella pues lo que hizo fue tomar a su bebé, envolverlo y tenerlo como que cerca porque empezó a sentir mucho miedo y no veía la hora en que su esposo regresara. Se le hacía súper extraño también esto y de pronto empieza a escuchar como que alguien está arañando la puerta principal. Era como si pues unas uñas largas estuvieran tratando de arañar o de marcar la puerta. Ella se asoma por una rendijita que tenían y ve a una señora que como que no tenía cuello, lo tenía así doblado, muy gris de la piel, con la piel demasiado gris y aparte
estaba como lambiendo la puerta. Esto le causó mucho miedo. Lo único que hizo fue poner un mueble que atorara más la puerta y pues abrazar a su bebé y esconderse un poco, ¿no? Dice que los ruidos empezaron a ser cada vez más fuertes. Este ruido en la ventana como si echaran una piedra y esta pues criatura, persona o señora rasguñando y como riéndose. Pero dice que era como una risa pues de una viejita, ¿no? Así como muy seca, muy áspera, y de repente empezó a decir: dámelo, es mío. Ella dice que no podía con el miedo y que hasta el cuerpo como que muy tembloroso que tenía empezó a también hacer que el bebé pues empezara a angustiarse, ¿no? Empezó el bebé llore y llore. Ella lo único que empezó a hacer fue a rezar muchísimo, que se trajo una Biblia que tenía por ahí cerquita y se puso pues un poquito alejada de la puerta, pero pues con la Biblia, el bebé cargando, y se acordó que su esposo le había dejado también como un machete para cualquier cosa que pasara, obviamente pensando en que se podía meter algún animal o un ladrón, jamás una bruja. Entonces se trajo las cosas y con el bebé en brazos empezó a tratar de rezar, y dice que esta entidad más se ponía agresiva, más le gritaba cosas de que ese bebé es mío, yo lo marqué desde que estaba en tu vientre. Esto diciéndoselo con una voz súper seca y áspera. Dice que ella se le hizo eterno todo este tiempo, este terror que vivió, y el bebé no paraba de llorar cuando de repente paró todo. Se dejó de escuchar como este crujido de la puerta donde ella estaba intentando entrar, y como si la intensidad que sentía en el aire o esa opresión disminuyera. De repente el perrito salió de donde estaba escondido, como que medio llorando, pero viendo qué estaba pasando. Ella, como pudo, se volvió a asomar y ya no estaba esta mujer. A las 2 horas llegó su esposo. Ella le platicó lo que había ocurrido esa noche. No pudieron dormir. Empezaron a poner algunas cruces de madera, poner agua bendita. Dice que el día siguiente ella tenía como unas marcas en su piel, en sus brazos, como si unas garras la hubieran rasguñado o arañado. Dicen que a partir de ahí, todos los niños que llegan a la familia siempre le ponen tijeras bajo de su cuna para evitar que una bruja se los lleve. ¿Alguna vez habías escuchado del funeral de una bruja? La señora Mine era una persona muy respetada en su pueblo. Todos sabían que tenía dones, y a veces eran dones oscuros. Era como esa mujer a la que recurrían cuando necesitaban que les hicieran alguna limpia por mal de ojo. Mucha gente también iba con ella cuando quería vengarse de alguien que les hizo daño. Era la bruja del pueblo. Y todos la conocían y la respetaban. Ella ayudaba a mucha gente cuando algunos de los niños que habitaban en el pueblo se enfermaba. Ella los curaba de susto. Entonces, pues sí, era muy respetada y por algunos querida, porque sabían que así como ayudaba a los demás, también podían desatar su furia. Dicen que pedía cosas raras para su pago. Nunca pedía dinero. Pedía cosas raras como, por ejemplo, que le llevaras algunos huevos de gallina, algunas uñas de bebé. Otras veces pedía pelo de animales. O sea, eran como un intercambio que ella buscaba con las personas, pero jamás les pedía dinero. Había muchas leyendas también sobre ella. Ella pues murió cuando ya era viejecita, llegó a una edad muy avanzada, y dicen que el día de su funeral se vivieron cosas muy extrañas. Todos estaban reunidos en la casa de Mine. Ella había dejado algunas indicaciones de cómo quería que fuera su funeral. En su casa, con su ataúd, y no quería que hubiera luces de electricidad. Quería que pusieran solo un camino de velas iluminando hacia donde se encontraba su ataúd. Todos quisieron hacerle este homenaje porque pues era un personaje importante para el pueblo. Mucha gente fue por respeto a despedirla y otros, la verdad, por curiosidad. Dicen que ese día fue una noche bastante oscura y que donde la estaban velando, que era la casa de ella, pues solo estaba iluminada como ella lo había pedido, justamente con puras velas, y al final su ataúd. Todos estaban pues ahí despidiéndose, se escuchaban los murmullos de alguna gente platicando, se escuchaba también algunos rezos. Cuando dicen que a la mitad de su funeral entraron unos perros grandes negros. No ladraron, no gruñeron, no intentaron atacar a las personas, solo entraron directamente y se dirigieron a donde estaba el ataúd de Mine. Dicen que estos perros iban apagando las velas en el camino hacia el ataúd, pero ni siquiera lo apagaban como que con sus patitas o con el hocico, sino donde ellos iban caminando se iban apagando las velas, hasta que llegó un punto en que todos quedaron en obscuridad. No se escuchaba absolutamente nada.
Pasaron unos minutos y empezó el terror. Empezaron las personas como a gritar, ¿qué está pasando? Y pues alguien corrió a prender un mechero, a intentar prender las velas, que no podían prenderlas. Entonces, en todo este movimiento, por fin empezaron a ver un poquito más de luz con las cosas que estaban prendiendo y se dieron cuenta que los perros habían desaparecido. Pero lo más impactante es que también el cuerpo de Mine había desaparecido. Estaba el ataúd completamente solo, abierto, pero sin su cuerpo. Empezaron a buscar por todos lados, en el pueblo, en la misma casa. Trataron de buscar en las carreteras, que tal vez alguien había querido intentar robarse el cuerpo y nunca encontraron nada. Ni una señal de que alguien hubiera intentado hurtar el cuerpo de Mine. Se dice que estos perros que se presentaron en su funeral, en realidad venían por ella, para que pudiera seguir ayudando a los demás, pero en el inframundo. ¿Habías escuchado de los fantasmas que están atrapados en Morelia? Encontré la cuenta de una medium en TikTok. Ella en su cuenta platica algunas de sus experiencias. Ella puede comunicarse y ver muertos. Y contó una anécdota que me llamó muchísimo la atención. Dice que una vez fue a una exposición que hubo en Morelia de la Santa Inquisición. Ella iba con su esposo y con su suegro. Que había en esta exposición, en una casona allá en Morelia, pues como que estos artefactos que utilizaban en ese entonces para torturar, para, ya sabes. Entonces pues ellos estaban recorriendo como toda esta exposición cuando dice que de repente sintió como que algo la estaba viendo y voltea a la parte de arriba y ve a una señora vestida completamente de negro y muy seria. Dice que estaba como que en la parte de arriba de esa casona, que nada más le estaba viendo así directamente y que pues a ella le provocó como no le da miedo, pero como que sí siente esta presencia y como que sí le oprime en el pecho, ¿no? Es como que la manera en que a ella se le representan estos espíritus. Entonces dice que nada más se quedó así como que seria y que del otro lado también pudo ver presencias, otros 4 espíritus, que también eran 4 personas muy serias, sin ninguna expresión. Ella dice que siempre intenta hablarles a los espíritus y que la mayoría de las veces le contestan. Como ella cambió de actitud porque pues sintió estas presencias, su esposo le dijo, ¿qué pasó? ¿Quién está aquí? Y le dice, pues sí, aquí hay algunos espíritus. Y le dice, ¿dónde están? Están en la parte de arriba, hay una señora vestida de negro y del otro lado, por donde va pasando tu papá, están otras 4 personas. Dice que ella veía donde iba pasando su suegro y que los podía atravesar, ¿no? Y que los espíritus no se movían, solo estaban así quietos, sin ninguna expresión. Entonces el esposo le dice, no hombre, vamos a recorrer todo lo que nos falta de la exposición, pero ella pues no se sentía cómoda. Entonces le dijo, vayan ustedes, yo aquí los espero. Dijo, no va a haber poder alguno que me haga subir donde está esa señora viéndome y esos espíritus. Entonces dice, no, pues que ya su esposo y su suegro fueron a recorrer toda la exposición y que le hablaban, oye, ven acá arriba, no sabes, hay un lugar súper bonito, hay un cafecito. Y ella, no. Dice que lo que más le incomodó es que estos espíritus no querían hablar con ella. Ella siempre les preguntaba, ¿qué hacen aquí? ¿Por qué están aquí atoraditos? ¿Qué pasó? Y que no tenían ninguna expresión, que no se comunicaban con ella. Igual la mujer de negro solo se sentía como mucha tristeza y dice que esa mujer había muerto como por una enfermedad muy grave y que las otras personas, los otros 4 espíritus que ella percibía, se habían quedado como pues ahí atrapados porque ahí estaban sus cuerpos. Dice que como cuando uno quiere mucho su cuerpo, pues no te permites ir, aunque ya no estés físicamente, entonces estos espíritus estaban como muy enojados pues porque estaban ahí atrapados. Se fueron de ahí, dice que pues ya su esposo y su suegro terminaron de ver toda la exposición y ya se regresaron a casa. Y ella le platica a su esposo que se le hizo muy extraño que estas presencias, estos espíritus que ella vio, no se quisieron comunicar con ella, que no le quisieron decir nada, ni una sola palabra, pero que ella había percibido que la señora que estaba ahí había muerto hace muchísimos años de una enfermedad muy grave y que los otros cuerpos no tenían tanto tiempo ahí, pero que también estaban muy enojados. Y ella le dijo a su esposo, estoy casi segura que están ahí abajo de las escaleras sus cuerpos. Y el esposo, ay, seguramente que van a estar ahí los cuerpos. Y le dijo, sí, me dieron esa vibra, ese sentimiento de que por eso estaban ellos ahí. Dice que a los 3 días salió en el periódico que habían encontrado 4 cuerpos abajo de la escalera de esa casona en Morelia. ¿Conoces la granja de los 30 espíritus? Te voy a platicar la historia de Arthur.
¿Te ha pasado que de pronto vives cosas malas y una tras otra, tragedia, tristezas? Algo así vivió Arthur. Él perdió a su papá en la tragedia de las Torres Gemelas y luego tiempo después falleció su mamá y luego lo corrieron de su trabajo. Entonces él estaba demasiado triste, ya no veía la luz, sentía que todo lo malo le ocurría a él. Lo único que se le ocurrió fue cambiar de lugar. Dijo, si ya no tengo trabajo, si mis papás ya no están conmigo, pues necesito irme a otro lugar. Él vivía en Nueva York, pero su papá había sido granjero mucho tiempo, entonces como que él sentía esta conexión con el campo. Le ofrecieron una casita, un ranchito muy bonito, alejado, pero cerca de Illinois. Entonces dijo, oye, pues sí, súper oportunidad. Pero él cometió un error, como que se emocionó tanto por empezar esta nueva vida en este lugar tan bonito en el campo, que nunca fue él a visitar el lugar. Le mandaron fotos y dijo, sí, lo compro, porque era tanto su entusiasmo de cambiar de aires por completo, ¿no? Pues bueno, en esta granja, en este ranchito, pues sí estaba muy bonito, alejado. De pronto dice que cuando llegó se dio cuenta que era un lugar muy oscuro, o sea que en sí la propiedad era una casa muy oscura, que sí tenía que abrir mucho las cortinas y las ventanas porque en sí la propiedad se sentía oscura. Sí tenía grandes espacios, recámara y todo. Entonces como que dijo, bueno, pues ni modo, aquí me toca iniciar mi vida, voy a estar mucho más tranquilo, fuera de pues de la sociedad y de toda esta prisa que lleva a veces el día a día, ¿no? En la vida de la ciudad. Y ya, entonces empezó a adaptarse, solo que dice que sí sentía como que de repente mucha oscuridad. Dice que una de las noches que pasó en su nueva casa, en su nueva granja, al siguiente día se levantó y cuando fue al baño, pues para ya meterse a bañar y irse a su trabajo, se da cuenta que hay un mugrero en el baño. Todo lo que él tenía de toallas, cepillo, todas las cosas del baño estaban todas tiradas por sin ningún lado, como si alguien hubiera entrado a tirar todo y a crear como un caos. Esto se le hizo bien extraño porque dijo, ¿cómo no escuché nada? ¿Y qué pasó? Entonces como que se quedó con esa inquietud ese día, le tocó recoger todo, acomodar todo como lo tenía y se fue a su trabajo. Dice que estaba como que con este sentimiento de, pues qué bonita mi granja, mi rancho, pero cada que regresaba del trabajo a este lugar, le daba como algo de miedo de regresar a este lugar tan oscuro. Había una parte de la granja que tenía unas recámaras que no había ido él a ver, que pues no ocupaba tanto espacio, él nada más como que se integró en su lugar. Dice que una tarde que llegó más temprano de su trabajo, empezó a hablar por teléfono con un amigo que le estaba en la sala, platicando y todo, y que de repente empieza a escuchar como si le tocaran la puerta, súper fuerte, varios golpes. Y él se queda como que, no invite a nadie, nadie va a venir, ¿qué pasa? Se asoma y no había nada. Y en eso que se asoma por la puerta, de pronto en la ventana también empieza a escuchar unos golpes súper fuertes. Y dice, me estarán jugando una broma, pero pues ¿quién? Nadie vive por aquí cerca. Pues él agarró mucho valor y se asomó y no había nada. El amigo con el que está hablando por teléfono le dijo, ¿escuchaste esos ruidos? Y le dijo que sí, que quién había ido, qué estaba pasando. Le dice, no hay nadie. Terminó la llamada. Ese día pues también subió a su cuarto a descansar y dice que cuando estaba a punto de quedarse dormido sentía que alguien le acariciaba la cara, pero era como una caricia suave, una caricia pues a lo mejor de una mano de una mujer. Pues esto como que sí lo sacó de onda y dijo, ¿qué está pasando? Dice que ese día durmió con la luz encendida, igual siguió su rutina, su trabajo. Dice que pasaron como 2-3 días que no hubo nada excepcional, hasta que una mañana que se estaba haciendo de desayunar, que el pan tostado, que el jugo y todo, muy apurado para irse al trabajo, de pronto empezó a sentir que algo le oprimía fuerte el pecho y hasta de pronto dijo, ay, no me vaya a dar a mí un paro cardíaco, un infarto y nadie me va a encontrar porque estoy en mi nueva casa que nadie conoce. Empezó como así a asustarse, pero que sentía cada vez más esta presión, hasta como que se tranquilizó, empezó a respirar y se dio cuenta que en realidad lo que estaba sintiendo era como si algo le estuviera dando tipo un abrazo de oso, así fuerte. Y él dijo, es que esto no es de nervios, o sea, es algo que estoy sintiendo en realidad. Y que él gritó nada más, ya basta, y que en eso sintió que lo soltaron y él pudo respirar bien. O sea, era algo que lo había oprimido. Ese día, pues, le pareció esto ya estaba sobrepasando y que su vida estaba como en riesgo. Entonces, ese día intentó investigar con quién podía acercarse para que fueran a ayudarle a investigar qué había en su casa, qué pasaba, ¿no? Entonces, fueron 3 personas que se dedicaban como a estudiar lo paranormal y las casas que tenían como ciertas presencias. Iba una mujer y 2 señores, que eran los que estaban encargados, pues, de analizar y de investigar. Le dijeron que había por
lo menos en esa granja 30 espíritus. Que había un granjero que había muerto hace muchos años, que había un doctor, que la presencia de esa persona pues era como oscura, como malvada, como que él le había hecho daño a su familia. Y que había muchas presencias, entonces le recomendaron hacer como tipo una limpia. Dice que cuando estaban haciendo esta limpia de yo atraigo la luz, aquí solo hay amor y luz, pues empezó a sentirse como que tranquilo, hasta que de repente la mujer que estaba también haciendo esta limpia empezó a sentir que justamente también la estaban apretando. Empezó la señora a hacer como estas señales de que le faltaba el aire y de que la estaban apretando, y él aplicó lo mismo que él había hecho cuando sintió esto, que solo dijo ya basta, y como que también la soltaron. Entonces pues se dieron cuenta que sí eran presencias obscuras que querían como dañarlo. Siguieron con el recorrido de la limpia por toda la granja, por todas las habitaciones, y dicen que entraron a un cuarto, a una habitación que él no usaba, que estaba cerrado, y dice que cuando entró a este lugar sintió tanta tristeza y miedo, y que la persona que iba también encargada de esta limpia y de lo que estaban investigando, dicen que ahí murió una persona pues quitándose la vida, que por eso se sentía tan abrumador y tanta tristeza. Pues esa acumulación de espíritus que habían atravesado por ahí y que estaban ahí, pues como que sí sirvió un poco la limpia que le hicieron, y dice que algunos días no sintió nada extraño, que se sentía más tranquila la granja y que pues él siguió con su vida, hasta que un día otra vez empezó a escuchar ruidos en la parte de arriba de la casa, aunque fuera de día, que empezó otra vez a escuchar y a sentir como alguien lo quería tocar, como alguien lo quería agarrar. Llamó de nuevo a estas personas y ahora llevaban a otra mujer que era como tipo una medium, y le dijo, sabes que hay espíritus que ya se fueron con las limpiezas que han hecho, pero hay una mujer que está aquí y que está enamorada de ti, porque tú y ella fueron pareja en otra vida. Y dice que en un audio que ellos habían grabado dentro de la casa para tener como pruebas de lo que ocurría, se escuchaba la voz ligera de una mujer que decía, yo te amo. Él dice que pues esto lo tranquilizó un poco en saber que pues era una presencia que no le quería hacer daño, y evaluó las cosas al pensar, pues sí, a lo mejor me toca quedarme aquí conviviendo con esta persona que en otra vida fue el amor de mi vida. Y bueno, criaturitas de la noche, esta fue la última historia. Me gustaría que me compartan sus experiencias para yo también poderlas platicar más adelante, y sobre todo que me digan cuál de estas historias les dio más miedo. Si me escuchas en alguna plataforma de audio, suscríbete y regálame tus 5 estrellas. También en YouTube, regístrense y prendan la campanita. Y yo te deseo buenas noches, si es que puedes dormir.